quieren buscar el último versículo de Jueces, me gustaría que lo leamos todos juntos. Es el capítulo 21 de Jueces, el versículo 25. Dice, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que mejor le parecía. No sé cuántos de ustedes han estado escuchando las noticias últimamente, pero de tanto en tanto viene la noticia del juicio que está teniendo lugar en Sudáfrica sobre ese atleta llamado Oscar Pistorius. ¿Han conocido la historia? Este muchacho se hizo famoso porque teniendo amputadas las dos piernas, le colocaron piernas postizas y llegó a competir en los Juegos de Londres en el 2012. Sin embargo, un día escuchó que alguien estaba dando vuelta en la puerta al otro lado de su cuarto, sacó la pistola y disparó. Y solucionó el problema de seguridad. El único problema que del otro lado estaba su novia. Y la mandó a la eternidad. Y entonces ahora es el juicio. Y la pregunta era, ¿este hombre lo hizo a propósito? ¿La quiso asesinar? ¿O fue un accidente? Bueno, el juicio ya lleva varios meses y lo han estado siguiendo un poquito. Finalmente el debate se centró primero si era homicidio culpable, lo cual lo mandaba a la prisión de por vida, o si más bien había sido algo más bien accidental. Después de mucho debatir, se llegó a la conclusión que el muchacho no tenía interés de asesinar a su novia. Pero de todas maneras queda el cargo de que una vida inocente fue tronchada. Y porque el muchacho quería o no quería, él apretó el disparador y él mismo reconoce que él la mató, no hay ninguna duda. Y llora y patalea y chilla y dice, no era mi intención. Pero el muchacho la mató. Mis hermanos, ahí hay una historia que a ustedes y a mí nos debería hacer pensar a todos. Nosotros vivimos en una era muy especial, donde distintos tipos de corrientes y de ideologías nos llegan a nosotros para formar nuestro modo de pensar en forma continua. Si yo les preguntara, ¿alguno por aquí es marxista? Marxista-leninista. Ustedes se dan cuenta, desde que la Unión Soviética se desmanteló, muchos piensan que el comunismo está muerto, el marxismo desapareció de la historia. No estoy seguro que sea así. El marxismo es una religión falsa, se los dije 1.000.000 de veces desde este púlpito, y al igual que un camaleón se adapta a las circunstancias y vuelve a florecer con caras distintas en distintas circunstancias. Una de las manifestaciones más notorias que tiene aquí en Norteamérica es el sentimentalismo contemporáneo. Es como yo lo siento, sí o no. Entonces, por ejemplo, llega el momento de votar y este partido es despiadado y este sí es compasivo. Y trata con mis sentimientos y mis problemas. Y tengo un gran problema, que yo, si siento de hacerlo así, estoy bien. Es suficiente. Es la autoridad final. ¿Y quién tiene derecho a decirme a mí que está mal? Estamos con un clash de ideologías y de religiones horrendos en el día de hoy. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan los 10 mandamientos, Dios le dijo a la nación hebrea y por lo tanto a todos nosotros, a mí no me importan tus sentimientos. Yo te voy a juzgar de acuerdo a tu conducta. Y eres culpable delante de mí de acuerdo a tus actos, no de acuerdo a que si tenías la intención o no. En este caso, el juicio que les doy es exactamente lo que está haciendo el juez. ¿Cómo se juzga a un individuo? ¿Por lo que él dice yo no tenía la intención o por el acto que cometió? Y en el día de hoy, hermanos, estamos llenos de gente que dice, bueno, pero yo no quise hacer mal. No, nadie quiere hacer mal, por supuesto. Pero resulta de que a los ojos de Dios muchas veces, ¿qué hacemos? Con las mejores intenciones, lo único que hacemos es sembrar el caos. Y esta es la historia de los jueces. Noten bien que nos dice que todos tenían las ganas de embromar al país y perjudicarlo. No, de ninguna manera. Cada uno hacía lo que mejor le parecía, con las mejores intenciones.
Pero cuando uno llega al libro de los jueces, encuentra una nación que ha descendido y desciende y desciende y desciende cada vez más. Yo leo el libro de Josué que estudiamos juntos la semana pasada y ¿qué encontramos? Conquista de la tierra. ¿Qué encontramos en jueces? Derrota y deterioro. Encontramos en Josué fe y obediencia. ¿Qué encontramos en jueces? Incredulidad y desobediencia, ¿no es así? Encontramos bendición en Josué, maldición en jueces. Y uno dice, pero ¿qué pasó? ¿Qué salió mal? ¿Cómo puede ser posible? Bueno, este libro de los jueces, hermanos, es una historia apasionante. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Levítico que leímos aquí el capítulo 26 que habla de las bendiciones y las maldiciones de la desobediencia? Y el Señor les dijo, miren muchachos, hay 5 grados de castigo si desobedecen. Y en este libro encontramos el cumplimiento de eso que el Señor les dice. Grado 1, te va a fallar la cosecha. Grado 2, te va a pasar esto. Grado 3. Y finalmente, más adelante va a llegar el grado 5, que es el peor de todos, cuando la nación tiene que ser expulsada de la tierra y son llevados en cautiverio a Babilonia. A eso todavía no se llegó en Jueces. Sin embargo, mis hermanos, tenemos un preview of coming attractions. Este libro nos advierte los peligros de tener una fe prestada, de conocer a Dios de oídas y de hacer cosas que van en contra de Él y terminar muy mal. Y sin embargo, mientras vemos la mano de Dios pesada sobre su pueblo, también encontramos al Dios de compasión, que al ver la aflicción que pasan por su pecado, se compadece de ellos y les manda a los jueces. Cuando uno se acerca a este libro, siempre vemos, ¿qué es lo primero que vemos en cada estudio? El título del libro. El libro se llama, tal como lo tenemos nosotros, acá es Jueces, en la Biblia hebrea es Los Jueces, es toda la diferencia. Y justamente hace referencia a los personajes que ocupan el corazón de la historia, que son los jueces de la nación de Israel. Ahora, cuando uno dice la palabra juez, ¿qué pasa? Uno piensa en ¿qué? En una corte de justicia y el alguacil que dice, pónganse todos de pie, que entra su señoría, y todos nos ponemos de pie, y entra el juez con su toga y su martillo y se sienta y empieza la sesión. Algo de eso había en los jueces, pero no era el rol principal. Cuando ustedes y yo leemos este título, Jueces, encontramos 5 características, se las digo si la quieren anotar. Primero, eran héroes locales, no eran héroes nacionales. Cuando vemos la historia, encontramos que los jueces no operaron en toda la nación, excepto en el caso de Samuel, como vamos a ver en el próximo libro, que tuvo una influencia en toda la nación. Más bien eran héroes locales que liberaban al pueblo en ciertas regiones que se habían caído en opresión. Segundo, no había línea de sucesión, no era una monarquía. Más adelante va a venir la monarquía y cuando llegue al trono David, a partir de ese momento sus hijos van a gobernar a la nación, sus descendientes, su hijo, su nieto, bisnieto, tataranieto, hasta que la monarquía desapareció. En este caso, eran personas que Dios tomaba en el momento, las capacitaba con su poder y podían cumplir un servicio a favor de la nación. Tercera característica. Muchas veces cumplían el rol de un caudillo militar, de un general militar, de un comandante de guerra. Más de una vez tuvieron que pelear batallas muy grandes, muy notables. La cuarta característica de los jueces es que el Espíritu Santo descansaba sobre ellos, reposaba sobre ellos.
Por eso podían hacer las obras que hacían. Y es así que Gedeón, con 300 hombres, va a correr un ejército de ¿cuántos? De miles de madianitas, ¿no es así? Entonces, esa era la gran característica y es lo que le daba la autoridad luego de haber obtenido la victoria para guiar al pueblo en los próximos años. Lo cual, quinta característica, eran jueces de la tierra, efectivamente. Se sentaban para legislar sobre la nación. La gente venía a ellos para preguntar y traer sus disputas. Y recuerden siempre que ¿dónde se hacían esas sesiones de la corte? En las puertas de la ciudad, correctamente. No había tribunales como en el día de hoy con 5 pisos y ascensor eléctrico. Más bien, ¿no es cierto? Siempre el lugar de autoridad era en la puerta de la ciudad. Ahí se pagaban los impuestos al entrar o salir, y ahí gobernaba el rey o el alcalde o quien sea. Por eso, cuando lean la promesa del Señor, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, ¿qué quiere decir? Que toda la autoridad que tengan las fuerzas del infierno no van a poder prevalecer contra la marcha del pueblo de Dios. ¿Ok? Porque era el lugar de la autoridad. Ahora, cuando uno analiza el libro de Jueces, o incluyendo también a Samuel, después a Elías, Samuel, que son los últimos 2 que se escapan de este relato, al próximo libro, encontramos 3 tipos de jueces, básicamente. 1, el juez militar, el juez guerrero, como por ejemplo Gedeón y Sansón, correctamente, ¿no es cierto? Y Shamgar, ese no es tan conocido, que agarró una quijada de burro y mató 600 personas. Muy bueno. Pero después tenemos un juez que combinaba también con él la función de sacerdote en el templo, en el tabernáculo. ¿Quién era? No está en el libro de Jueces, está en 1 Samuel. El mentor espiritual de Samuel, que tenía unos hijos medio descontroladitos. Correctamente, Elí, exactamente. Ven que los recuerdan a todos. Y después estaba el juez profeta, que fue justamente el último de los jueces, que era Samuel. Bueno, la pregunta es, ¿quién escribió el libro de Jueces? Ahí está la respuesta más adecuada. Evidentemente no se puede demostrar científicamente, pero la tradición la atribuye a Samuel. Y es interesante que puede ser muy bien Samuel por el hecho que él tenía el conocimiento fresco, y además, si ustedes leen el libro, varias veces aparece la expresión que leímos también en el versículo 25 del último capítulo: no había rey en Israel. Quiere decir que el autor ha conocido el nuevo periodo que ha comenzado, la monarquía, cuando Saúl ha tomado el reino, y es muy posiblemente en ese reinado que Samuel pone por escrito este libro donde nos cuentan las historias de los jueces, y Ruth, que pertenece al período y es una flor en medio de un pantano bastante oscuro. Muy bien, ¿cuál es la historia? Israel está en la tierra, ¿no es así? Con Moisés vimos que salieron de Egipto. Gracias. Ahí tienen el mapa que les entregamos esta semana. Y con Moisés salieron de la tierra y llegaron hasta la frontera de la tierra prometida. No pudieron entrar bajo el liderazgo de Moisés, entraron bajo el liderazgo de Josué, y la tierra fue repartida, lo vimos la semana pasada, entre las 12 tribus. Y ahora
Sin embargo, la conquista de la tierra, si leemos el capítulo 1, vamos a notar que había focos que no fueron reducidos. Conquistaron todos y como leímos, Dios les dio toda la tierra. Sin embargo, si leen el primer capítulo, en distintos puntos había pockets de resistencia. Ciudades posiblemente, un grupo de ciudades que no fueron conquistados, fueron dejados vivos y eso les causó severos problemas a la nación. Este libro, volviendo a la transparencia anterior, cubre un periodo de aproximadamente 40 años. ¿Alguien quiere buscar Hechos capítulo 13, versículo 20? Dice San Pablo, y después les dio jueces por ¿cuántos años? Y es muy interesante que dice 450 o como 450. Más o menos aproximadamente lo que quiere decir esta expresión es que entonces ustedes y yo tenemos el éxodo de Egipto en 1441, 45 más o menos, 40 años y aproximadamente en el año 1400 comienza este periodo que abarca casi hasta el año 1000. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el tema central del libro? ¿Qué lección nos va a enseñar Jueces? Hay una palabra que resume este libro, se llama apostasía. ¿La conocen? Es una palabra que quiere decir efectivamente darse la vuelta y empezar a caminar en la dirección contraria a lo que Dios ha dicho. Es abandonar la fe que un día dijimos a adoptar con el corazón. Ustedes tienen que entender esto. Cuando estudiamos Génesis y Éxodo 19, vimos allí el pacto que hizo Dios con la nación. ¿Y cuáles eran las estipulaciones del pacto que ellos aceptaban? Los 10 mandamientos. ¿Y cuál era el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y después lo leímos juntos en el Shama que dijimos, Deuteronomio 6, versículo 4 en adelante. Oye Israel, Jehová tu Dios es uno y uno solo es el Señor. Y amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Quebrar ese mandamiento era quebrar el pacto. Tener dioses fuera del Dios verdadero es caer ¿en qué? En idolatría, en pecado, es abandonar a Dios. Y por lo tanto lo que uno encuentra repetidas veces en este libro es justamente la nación haciendo lo que no debía. Ahora, este libro para mí es muy impresionante. Porque cuando uno comienza empieza a leer en el capítulo 1 acerca de algunos focos de resistencia, pero en el capítulo 2 leímos juntos esta noche que mientras Josué estuvo liderando a la nación funcionó bien. Sí. Y mientras estuvieron al frente de la nación los ancianos que gobernaban con Josué, que habían salido de la tierra de Egipto, ¿la nación funcionó? Sí. Funcionaron bien. Pero después que Josué muere, no hay un gobierno central, no hay una capital, no hay un Washington D.C., donde esté el gobierno central. Eso va a llegar después con la monarquía. Y entonces la nación queda flotando, pero lo que a mí me impresiona allí en el capítulo ese es que dice, y se levantó una generación que no sabía lo que Dios había hecho con Israel. ¿No es asombroso eso? En una generación apenas, en 30, 40 años, la nación pasó de no saber absolutamente nada de la historia de su propio pueblo, de su propia nación. No sabían quiénes eran. Tenían amnesia completa. No sabían lo que Dios había hecho. ¿Cómo se explica semejante fracaso? Todos los males de la sociedad, ¿a dónde podemos arrastrar todas las ramas cuando uno llega a la raíz? ¿Dónde está la raíz? En el hogar. ¿No leímos juntos en Deuteronomio capítulo 6 después del gran mandamiento? Y estas cosas se las dirás a tus hijos, estando en tu casa, estando en el camino, y la vas a hacer acá, y la vas a repetir, y Tan así que se acuerdan.
los fariseos llevaban acá en la frente una cajita. ¿Cómo se llamaba? La filacteria. Se la ataban con una vincha y ¿qué llevaban adentro de la cajita? ¿Cuál? Correcto, dígalo de vuelta. El shamá, correcto. Porque lo tomaron tan literalmente a eso que decían, bueno, tenemos que tenerlo ante el mandamiento, dice, lo tendrás entre tus ojos. Ellos se pusieron una cajita acá arriba pensando, ahí está el mandamiento y lo van a ver. No, la gente no lo veía. No consiste en tener una cajita acá arriba. Pero sí consistía en la tarea que tenemos los padres de educar a nuestros hijos en la fe. Y los padres no cumplieron la misión. Y se levantó una generación y vean lo que es la nación de Israel. Es castigo tras castigo tras castigo y leña y leña y leña de parte de Dios. Lo cual a ustedes a mí nos enseña algo que es tremendo. Aquellos que nacemos en un hogar cristiano tenemos una tarea que cumplir. Y es tan desafiante como para la persona que viene de afuera y nunca tuvo un hogar cristiano y no sabe cómo criar a sus hijos porque nunca ha visto un modelo adecuado. Mis hermanos, este es el desafío. Usted puede hablar de Jesús, pero usted no puede transmitir la experiencia con Jesús. Eso lo tiene que hacer cada persona con el Espíritu Santo. Uno puede llevar a una persona hasta el charco, hasta las aguas, pero no lo puede obligar a beber. ¿Es así? Y es por eso que ustedes y yo, si hay un desafío enorme que tenemos, es el tema de la crianza de los hijos. Porque hay muchos padres que quieren convertir ellos a los hijos en cristianos. ¿Y usted puede hacer esa tarea? ¿Quién convierte a las personas? El Espíritu Santo, correctamente. ¿Y qué necesita su hijo para aceptar la fe? Correctamente, el ejemplo nuestro. Es el arma más poderosa. Si los niños ven a papá orar, ellos van a orar espontáneamente. Si ven a mamá leer la Biblia y cantar las historias y cantar los himnos que van a aprender ellos, hacer exactamente lo mismo. Ahora, esta es una nación que fracasó completamente en la vida hogareña. Y van a ver que los tipos continuamente lean el capítulo 21 y van a leer la historia más absurda y horrenda. Es una película de horror, la guerra civil que se desata como consecuencia de un pecado espantoso que uno dice, ¿cómo es posible que algo así sucediera en la nación hebrea? Léalo después en casa. Es realmente pornográfico, ¿ok? Bien feo. Ahora, vamos al bosquejo del libro. ¿Qué contiene el libro de los jueces? Bueno, mis hermanos, el libro de los jueces tiene básicamente 3 secciones. La primera es la introducción al libro y la tienen allí en el bosquejo entre el capítulo 1, versículo 1 y el capítulo 3, versículo 6. Y en esta introducción que Sergio nos leyó, encontramos lo que es el patrón repetitivo de este libro. Que la nación, en un momento, se apartaba de Dios. Y entonces Dios ponía en proceso. No la quieres entender por las buenas, la vas a entender por las malas. Y permitía que enemigos invadieran la tierra, les robaran las cosechas, mataran gente y los frustraran horrendamente. Entonces después Dios libertaba, gemían, volvían al Señor, Dios tenía compasión de ellos, volvía, levantaba un juez, un libertador, y luego la tierra descansaba por, en algunos casos 7 años, 18, 40, 80. Y qué notable que de los años de paz de la nación, fíjense que no se nos cuenta absolutamente nada. Cuando las cosas estaban bien, hay silencio absoluto. No, el cronista no nos dice nada. Las cosas estaban bien. Pero pasaba el tiempo de paz, moría el juez y ¿qué pasaba? ¿Qué leímos juntos? Que volvían, pero notaron lo que leímos en el relato.
que no se corrompían al mismo nivel de los anteriores. Nos dice que bajaban a más abajo. Mis hermanos, acá hay un peligro, ¿eh? Yo he conocido personas que un día se acercaron a las cosas de Dios. Y Dios los comenzó a sacar de un estilo de vida destructivo y horrendo. Pero un día, al igual que el pueblo de Israel en Cades Barnea, decidieron pegar la vuelta para atrás y dijeron, me voy de regreso a las cosas de antes. Y volvieron a estar igual al mismo nivel de donde Dios los había sacado. Mucho más abajo. Nadie regresa al nivel de bajeza. Resulta y termina en un nivel 1000 veces peor. Hace cosas que si antes se avergonzaba, ahora hace cosas que son directamente indescriptibles. Cuando alguien le da las espaldas al Señor después de haber sido iluminado, nunca regresa al mismo punto. Siempre va mucho más abajo. Ahora, esas son las lecciones que nos enseña esta introducción. Que uno encuentra el ciclo repetido 12 veces en este libro. Ahora, dentro de los jueces hay jueces de los que se habla muy poquitito, no sabemos casi nada. Hay otros de los que se habla más. Por eso, luego de la introducción donde nos cuentan este ciclo que es pecado, castigo, arrepentimiento, liberación, paz, esos 5 pasos se repiten vez tras vez. Es la característica del libro de los jueces. Ahora, en la segunda sección del libro, ustedes y yo encontramos, van a ver allí, que hay 7 ciclos. Y cada uno de ellos son esas historias apasionantes que encontramos de cómo Dios se glorificó utilizando a estos jueces tan notables. Allí tienen cada uno de los personajes. El primer ciclo, el juez que liberó fue Otoniel. Segundo ciclo, están quienes les invadieron. Ustedes lo pueden leer perfectamente en el libro de los jueces después, si no leyeron para esta noche. Lo pueden leer con mejor iluminación, con mejor comprensión. Allí está Eliud y aparentemente en un segundito aparece Samgar, que no se sabe ni de dónde vino ni a quién le pegó semejante baile. Con una, como decía hace un rato, con una quijada mató 600 personas. El tercer ciclo, los que invaden son los cananitas y Débora y Barak son los que traen aquella gran liberación. Las mujeres aplauden y dicen aleluya, gloria a Dios. El reino depende de nosotros, amén, amén. Nadie discute. Dios usa con poder a quien sea el instrumento necesario en el momento. Y el próximo ciclo posiblemente es el peor de todos, en el cual Gedeón es el que va a liberar a la nación. En este caso, la opresión de los madianitas era tan severa que la gente se refugiaba en cuevas, porque venían y les robaban toda la cosecha, les quemaban los campos y Dios levantó a Gedeón para hacer aquella gran obra. El próximo ciclo es lo que viene después del hijo de Gedeón y ahí aparecen 2 jueces que ya vamos a leer en un minutito. Y después vienen otra vez los amonitas y viene una de las historias más extrañas que encuentro en la Biblia, la historia de, ¿cómo puse ahí? ¿Jafet? Jefté. No, Jafet. Jefté. Jefté. Se me chispoteó. Y luego finalmente el gran héroe que es Samson. Y vaya historia tan notable la del Samson. Todos la conocemos. Samsung no, Sansón. Y finalmente el libro cierra con estos apéndices que ustedes tienen allí. Y en realidad, en cierta manera, el libro de Ruth se podría considerar un apéndice al libro de Jueces. Porque si escuchan el sermón que di el Día de la Madre, este mismo año, que hablé de Ruth y Noemí, ahí hablé bastante de este libro y vamos a tratarlo una vez más la semana que viene. Pero van a notar que
Israel entra en una guerra civil horrible. Disputas entre los mismos hermanos. Estaban para conquistar la tierra y dar a conocer la grandeza de Dios y terminan en la miseria que, bueno, tantas veces le agarra a los creyentes en Cristo también. Que olvidan que han sido salvos para proclamar a Jesús y en lugar de encañonear a Satanás, empiezan a apuntar los cañones contra sus hermanos. Eso es trágico. Y parece que no aprendemos nada de la historia. Confío que nadie en esta casa que estoy diciendo estas palabras caiga bajo esa sentencia, ¿no es cierto? Siendo que acá somos todos buenos, perfectos, mansos, y nacimos gemelos del arcángel Gabriel. Entonces, bueno, esta es la historia. Ahora déjenme llamar la atención a ustedes. Discúlpenme, les iba a hacer algo cuando íbamos leyendo donde los ciclos estos, les iba a indicar acá en el mapa donde había ocurrido cada una de esas historias. Si ustedes miran, el mapa lo que tiene este valor es justamente ubicarlos geográficamente. Por ejemplo, ven, aquí lo tienen a Gedeón. ¿Dónde trabajó? ¿De dónde vinieron los madianitas? Del otro lado, cruzaron, ahí vino la conquista. Acá en el norte trabajó el hermano ahí, Gedeón. Y así los va ubicando a cada uno de ellos en el lugar correspondiente, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Ustedes mírenlo después con detenimiento y se van a ubicar mucho mejor en la acción en el libro. ¿De acuerdo? Ahora déjenme mencionar que este libro tiene muchas lecciones, indudablemente desde el punto de vista espiritual. En la lección anterior decíamos que Josué corresponde al libro de Efesios. Creo que este libro corresponde a 1 y 2 Corintios. Una iglesia donde se manifestaba el poder de Dios, pero el caos absoluto. Y esto es algo que no debe ocurrir, y sin embargo, por la realidad del pecado humano, ocurre continuamente. Ahora, esta gente comenzaron el descenso por 3 errores. Una, no terminar de conquistar la tierra. Tendrían que haber sacado, limpiado la tierra y sin embargo no lo hicieron. Lo segundo que los llevó a la ruina fueron los matrimonios mixtos. Cuando dieron sus hijos y sus hijas a que se casaran con gente que practicaba la brujería. Y esto fue la causa del derrumbe de esta nación. Ahora, cuando yo encuentro el libro de los jueces, ¿qué nos ilustra en la vida espiritual este libro? Que cuando Dios a usted lo salva por gracia, quita de adentro de usted y de mí la vieja naturaleza. La naturaleza pecaminosa. Ustedes y yo somos salvos por gracia, no por buenas obras, ¿correcto? Y Dios, para demostrarnos que es por gracia, nos deja luchar contra el viejo enemigo. ¿Quieren buscar Gálatas 5:16? Esto es lo que ilustra el libro de los jueces. Que dentro del corazón humano hay un conflicto, hay una guerra abierta, brutal, en la cual va a seguir hasta el último día. Y hay personas que triunfan y hay personas que caen derrotados. Todos teníamos la posibilidad de triunfar, todos tenemos la posibilidad de caer derrotados. Depende de nosotros. Es por eso que ustedes y yo leemos, el apóstol Pablo, 5:16 de Gálatas dice, digo pues, anden, progresen en el espíritu y no le den el gustito a las obras de la carne, a los deseos de la carne, a los deseos de la vieja naturaleza que nos quieren llevar fuera del reino de Dios. Y entonces, ¿qué dice? Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. ¿Usted siente conflicto adentro? Si usted me dice que no, hermano, no mienta tanto, please, por Dios.
Todos lo llevamos y la batalla ruge y es intensa. Y hay días que son días mucho más dolorosos y mucho más difíciles que otros. ¿Alguien dice un amén por ahí? Amén. Gracias, así no me siento tan solo. Ustedes saben de lo que estamos hablando. Es una lucha a muerte, despiadada. Creemos que ya la ganamos, nos damos vuelta y vemos al dragón ahí que me dice, vení que te como. Ajá. Y a seguir luchando, compañeros. Ahora, esto tiene un grave riesgo, ¿no es cierto? Porque cuando el creyente, al igual que el pueblo de Israel, comienza a funcionar mal y cada vez la hace peor, hay un tema que ya no se predica mucho en las iglesias contemporáneas, porque es todo, ay, me tengo que sentir bien. Pastor, hágame sentir bien. Denme mensajes de ánimo. Sí, mis hermanos, por supuesto, a mí me encanta predicar mensajes de ánimo. Y creo que es de ánimo que vayamos a Hebreos 12, por ejemplo. Versículo 5. Hebreos, no los ebrios, como dijo un misionero allá en Argentina. 12:5, ¿cómo dice? Déjenme leerlos para que salga en la grabación bien, si no, no se va a escuchar. Han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Perdón, vamos a cambiar de tema. Sigo. Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos fajaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus para vivir? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía mejor. Pero este lo hace para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Ahora, mis hermanos, este es un tema muy real. El Señor disciplina a sus hijos. Ahora, ¿quién es el sabio acá que me puede decir la diferencia entre castigo y prueba? Castigo es cuando ya ha cometido un error y es castigado por ello. Prueba es evitar el castigo de tentación. Está bastante bien la respuesta. Efectivamente, el castigo es cuando nos dan porque hicimos algo malo. La prueba para el cristiano es llevarnos para desarrollar un periodo de adversidad, para desarrollar cualidades. Entonces, hay un problema. Cuando a alguien le está yendo bien y pierde un hijo, ¿es una prueba o es un castigo? ¿Cómo sabe usted, sabio? ¿Dios se lo reveló? Amén. Cuando usted ve a una pareja, una familia sufriendo, cierre el pico, hermana, hágase un favor. No hable, te enteraste, viste cómo Dios la castigó a esta familia, le mató a un hijo de leucemia. Hay gente despiadada en el cristianismo, muy mala gente, gente de corazón sucio, bajo, malicioso, feo. Usted no es Dios para juzgar a nadie. Qué notable. Hermanos, cuando Dios prueba, Dios prueba. Y cuando Dios castiga, Él sabe por qué lo hace y nosotros debemos decir, hermano, estás pasando un periodo difícil, déjame que oro por vos y si te puedo ayudar, te voy a ayudar. Tristemente hay personas que han perdido seres amados y vienen los consoladores a decir, claro, usted estaba fuera de la voluntad de Dios. ¿Cómo lo sabe usted, hermano? ¿De dónde sacó tanta sabiduría para hacer una atrocidad semejante? Hermano, no sea cruel y despiadado. Si usted es hijo de Dios, practique el amor. ¿De acuerdo? El libro de los jueces nos revela esto de manera bien elocuente. Dios disciplina. Pero al mismo tiempo nos debe consolar pensando que Él es un Dios de misericordia y no nos va a dejar todo el día bajo la disciplina. Él se compadecía, nos dice, y lloraba con el sufrimiento de su pueblo y les mandaba a los libertadores. Nuestro Dios es un buen Dios. Segunda lección que quiero sacar
del libro de los Jueces. Vamos al capítulo 10. Y es el peligro de la pasividad. Ya. Cuando hablaba de que no tenemos que juzgar, algunos hermanos se metían abajo de la mesa. ¿Por qué será? Estoy exagerando. Va. Acá hay una historia muy interesante. Ustedes tienen la historia. ¿Quiénes son los jueces más conocidos de este libro? ¿No es cierto? Son los que todos conocemos. A un chico le ponemos de nombre Gedeón. A una chica le ponemos de nombre Débora. ¿Está bien? Son héroes que ocupan un espacio muy grande aquí en este libro. Pero nunca escuché de nadie que le ponga a su hijo Tola o Jair. Jair conocí en la década, en el campeón del 58, jugaba Jair para Brasil, pero fue el único que conocí. Después de Ahimelech, versículo 1 del capítulo 10, se levantó para liberar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y jugó Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. ¿Qué tal? No, pero esperen que sigue el próximo, esperen. Tras él se levantó Jair Galadita, el cual jugó Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 burros y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair, y qué interesante, ¿dónde murió? 30 hijos y fue sepultado en Camón. Vaya coincidencia. Se ve que no hacía otra cosa el hombre. Yo tenía 14 años y Daniel Altare, mi buen pastor, a quien estoy eternamente agradecido, nos tomó un grupo de 5 adolescentes para enseñarnos lo que era el ministerio. Y en ese año 1965 aprendí todo lo que necesitaba para servir al Señor con efectividad. Pero los sábados a la tarde teníamos la reunión con los niños y el sábado a la tarde Daniel nos enseñó el libro de Jueces. Y yo doy gracias porque siempre les digo, lo que se enseña de la Biblia, ustedes no saben hasta cuándo queda grabado. Si el maestro hace un buen trabajo, queda grabado para toda la vida. Y ese año, 1965, allí en el patio de la casa, en el fondo de la casa, bajo el aire lindo, no había smog en Santa Fe, Daniel nos enseñaba la Biblia y empezamos a estudiar cada uno de estos jueces. Y cuando llegamos a Tola y Jair, nos dice, chicos, nunca se olviden. Hay creyentes que son exactamente iguales a ellos. Cuando se escriba la historia de las iglesias, va a haber creyentes que son iguales a Tola y Jair. Un día llegaron, se bautizaron, y es todo lo que se sabe. No hay registro de que hayan hecho nada malo, pero tampoco nada bueno. ¿No es trágico eso? No es una realidad en nuestros días, en todas partes. Y uno dice, wow, qué dramático. De este otro lo único que se sabía es que tenía 30 hijos. Chao, 30 burros, 30 ciudades. Listo. Y yo leo por otra parte, miren, honestamente, denme a Sansón con todos sus errores antes que a Tola y Jair que no hicieron nada. Porque Dios prefiere al loco que se arriesga antes que al sabio que nunca hace nada. A Dios le encanta cuando ustedes se arriesgan, cuando decimos, y yo no soy nadie, ni tengo nada, y tengo apenas una quijada en la mano. Ahí voy en el nombre del Señor. Y el Señor empieza a hacer milagros, compañeros. Esa es la vida que alegra al Señor, la vida de fe. El diablo nos vive recordando que no somos nada ni valemos nada. Y el Espíritu Santo nos dice, eres hijo de Dios. Tienes el Espíritu Santo dentro tuyo. Cristo vive en ti. Tienes todo el poder. Dale para adelante y no te detengas.
Hermano, nunca te compares con los hermanos de al lado, nunca te compares con los que vienen atrás, aprende de los que van adelante y usa tus días para el Señor y deja los resultados para el tribunal de Cristo. Amén. Lo cual creo que sería útil leer 1 Corintios capítulo 3, ¿no les parece? Porque todos nosotros los creyentes de este lado de la cruz vamos a tener que dar cuentas en el tribunal del Cristo, cuando nuestras obras serán evaluadas. Y yo les voy a alentar siempre a que ese día sea un día de gozo para todos, absolutamente. 1 Corintios 3. 1 Corinthians chapter 3. Wow. I'm getting ready to preach on the others. No, gracias, que vayan a predicar ellos allá. Dios no me llamó para el lado English. 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, bendito sea su nombre. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelado, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hermanos míos, este párrafo lo tienen que tener grabado en su mente y en su corazón. Porque va a llegar el día cuando yo voy a estar delante de mi Señor y de mi Salvador, que me dio todo, y Él va a decir, hijo mío, te quiero recompensar. ¿Qué hiciste? ¿Plata, oro, piedras preciosas o madera, heno, hojarasca? Ustedes echan el oro, la plata, las piedras preciosas en el fuego y ¿qué pasa? Se purifica, no pasa nada, el metal no se pierde. Pero echan madera, heno y hojarasca en el fuego, desaparece. Y eso es lo que nos está diciendo de una manera gráfica el apóstol, que nunca los agarren por ahí. Ahora, mis hermanos, concluyo con una de las historias más extrañas que encuentro en este libro, y es la historia de Jefté. ¿La leyeron por casualidad? Léanla después en casa si no la leyeron. Y es la historia de un chico que se levanta de una manera muy increíble. Es un hispano 100%. ¿Por qué? No, no tienen tantas piedras ahí. En fin, la historia de Jefté es una historia triste. El padre tenía una esposa, pero también tenía una ñata por ahí al costado, y de esa relación nació Jefté. Y después nacieron hijos con la mujer real. Y cuando crecieron, los hijos de la mujer le dijeron a Jefté, vos acá no tenés nada que hacer, rajate de acá, vos no sos hermano nuestro. Y a golpes lo sacaron al chico de la casa, evidentemente. Y al chico solo en la ciudad, imagínense lo que pasa, tuvo que aprender a pelear la vida con los puños, y se hizo un hombre de guerra, y se armó un equipo de guerra de muchachos similares como él, bien valientes, y llegó el momento cuando el pueblo andaba haciendo sus macanas. ¿Conocen el término? Del griego macanear. En Argentina quiere decir cometer errores groseros de todo tipo. Y empezaron a hacer cosas, otra vez, ciclo de castigo, y les están pegando un baile, como decimos en el lenguaje del fútbol, los están destruyendo, y entonces los de aquella ciudad dicen, bueno, el único que nos puede salvar es Jefté. Y lo van a buscar a Jefté. Y lo traen, y Jefté les dice, hey, pero ustedes, cuando yo era chiquito me expulsaron, me escupieron, me hicieron de todo, y ahora me vienen a pedir la ayuda. Y Jefté, nos están matando, dale, vení a ayudarnos, echarnos la mano. Y cuando gane la batalla, si el Señor me la da, ¿qué van a hacer? ¿Me van a patear de nuevo? No, dice, no te vamos a patear, Jefté. Ok, bueno, entonces voy. Y Jefté, en su amor por el Señor, hace un voto. Y antes de ir a la batalla le dice al Señor, Señor, si me das la victoria, cuando regrese a casa, la primera persona que sale a encontrarme te lo ofrezco a ti en sacrificio. Y ustedes saben lo que pasó, ¿no es cierto? ¿Quién salió a encontrarle cuando después de la victoria? Su hija única.
Y ahora Jefté se encontraba con un problema. Y el relato que hay ahí no es muy lindo. Y la lección que a mí me enseña es esto, hermanos. Vuelvo al principio del libro. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Ustedes creen que Dios le hubiera pedido a Jefté que sacrifique a su hija? ¿Era la voluntad de Dios? Jefté pensó que agradaba al Señor haciendo ese voto, cumpliendo ese voto. Algunos estudiosos dicen, no, lo que pasa es que Jefté no la sacrificó, la llevó a que sirva en el tabernáculo. Yo no encuentro eso ahí en el relato. Fue un voto triste. ¿Qué me enseña a mí? Cada uno hacía lo que mejor le parecía. Los hermanos que dicen, pero yo no quería hacer mal. Mi intención no era hacer mal. Yo quería agradar al Señor y lo único que quería, hermanos, esto a mí me enseña lo que he estado predicando en esta iglesia y me parece que no soy escuchado. La necesidad de balancear los sentimientos con la palabra de Dios. Los sentimientos tienen un lugar en la vida cristiana y son muy lindos. Pero si esos sentimientos no están anclados a la palabra de Dios, vamos a hacer disparates todos los días en la vida. Las iglesias están plagadas de este problema. Enseñanzas falsas porque el pastor no estudió. Los miembros están más errados que el pastor porque son más burros que él. Y mis hermanos queridos, el tema es serio. Y vaya de paso, hermano, no sea arrogante nunca. No es señal de gente sabia creer que yo ya me la sé todo y porque yo tenía buenas intenciones, pastor. Las buenas intenciones no alcanzan. Dios te juzga por tu conducta y lo que hiciste con tus acciones. Pero yo no quería hacer nada malo. Lo hiciste, hermano. Y el pecado se paga. Por más que tu corazón haya sido sincero. Sorry. Mis hermanos, el libro de los jueces es un libro que nos recuerda que todos estamos en el peligro de caer y de perderlo todo. Y que por lo tanto, de acuerdo a la exhortación del apóstol Pablo, si alguno piensa estar firme, mire, guarda con no pegarse un porrazo. Así que, si yo leo el libro de los jueces bien, la exhortación para el siglo XXI es, pongamos los ojos en Jesús, recordemos que hemos sido llamados para proclamar su gloria, no pongamos los ojos en los hermanos, apunte a Satanás y todos mis hermanos deben ser tratados con respeto y con amor. Porque si alguien no conoce el amor de Jesús, no conoce a Jesús. Entonces, vamos para adelante, sirvamos a Cristo con integridad, redimamos el tiempo y aprovechemos cada una de esas oportunidades. Hermanos, ustedes están aquí y van a decir, pastor, pero yo no hago nada para el Señor. Mi hermano, si estás orando, estás haciendo mucho para el Señor. Estás contándole a los demás de Cristo. Estás haciendo lo más valioso que tiene un cristiano que puede hacer. Estás invitando a gente a conocer a Jesús. Dios te bendiga, querido. Estás haciendo la obra que el Señor le alegra el corazón. Estás con tu vida cambiando, has abierto tu casa. Eres hospitalario, eres generoso. Hermano, deja los resultados para el día de Cristo. El Señor está registrando cada una de esas acciones y un día te va a recompensar de un modo que tú no puedes imaginar. Por lo tanto, ¿va a ser grande la recompensa de Samsón? Alguien va a decir, pero Samsón. Vamos a Hechos, Hebreos capítulo 11. Porque allí está el libro de los héroes de la fe. ¿Y saben quién está dentro de los héroes de la fe? Mr. Samson. (11:32). Si quieren leer desde el 29, acá hay un repaso de lo que estuvimos estudiando. Hebreos 11, 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Dónde está eso? En el libro de Éxodo.
Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos por 7 días. ¿Dónde está eso? Josué. Por la fe Rahab, le tenían que poner la profesión, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo sido recibidos los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de... ¿Dónde está eso? Esta noche, Barak, Sansón. Sansón. En la lista de los famosos. ¿Cómo es posible? Jefté. Es que Dios no te ve a ti como te ven los seres humanos. Regocíjate. Nuestro Dios nos ama de un modo que nadie nos puede amar en este mundo. Así que regocíjate, compañero, y sirve al Señor con gratitud y con gozo, porque la recompensa va a ser grande. Bueno, habiendo dicho esto, creo que ya prediqué suficiente, ¿no es cierto? Lindo libro, el libro de Jueces. Léanlo, compañeros. Van a ser alentados, bendecidos, guiados. Y lean la Biblia, lean la Biblia, lean la Biblia. No se cansen. Porque no parece en el momento que estamos haciendo grandes avances, pero créanme que lo que estamos incorporando, el Espíritu Santo lo está colocando allí y un día lo va a usar para tu bendición y tu edificación. Así que dale siempre, muchachos. Chicas, no nos cansemos de hacer el bien, que a su momento cegaremos y no desmayamos. El Señor me los bendiga a todos.